¿Qué pensarías si te dijera que uno de los héroes nacionales más venerados de México, símbolo de reforma y soberanía, presidió uno de los colapsos económicos más catastróficos del país? Para 1861, la deuda externa superaba los 80 millones de pesos, una carga que invitó a ejércitos extranjeros y definió toda una era. ¿Cómo pudo la era de la reforma, supuestamente de progreso, terminar en bancarrota nacional? El gobierno de Juárez, al intentar forjar un Estado moderno, tomó decisiones con consecuencias económicas devastadoras. La moratoria de 1861 sobre la deuda externa fue una apuesta desesperada que provocó la invasión de potencias extranjeras. Hoy analizamos las 16 razones detrás de este colapso económico. Juárez no heredó un país en orden, sino un desastre financiero. Desde la independencia, México acumuló deudas internas y externas solo para sobrevivir. Al llegar Juárez al poder, la deuda era tan grande que los intereses consumían casi todos los ingresos del gobierno. Esto significaba que el Estado no podía invertir en caminos, escuelas, ni pagar a sus empleados. La parálisis fiscal mataba cualquier plan de desarrollo y sumía al país en emergencia constante. Las clases altas dudaban en invertir, las medias sufrían la falta de servicios, y los pobres solo veían impuestos y préstamos forzosos. Esta crisis no era solo contexto, era causa principal del descontento y la inestabilidad. A la deuda se sumó la guerra de reforma, un conflicto devastador y costoso. El gasto militar absorbió todos los recursos, dejando al Estado incapaz de financiar servicios básicos. El gobierno recurría a préstamos forzosos, incautaciones y emisión de dinero, desestabilizando aún más la economía. La sociedad se militarizó, el ejército dominaba y el ciclo de dependencia se profundizaba. El sueño de un Estado moderno quedó pospuesto indefinidamente. La victoria liberal dejó la tesorería vacía y la economía en ruinas. Así se preparó el terreno para crisis aún mayores. Tras la guerra, Juárez declaró una moratoria de 2 años en los pagos de la deuda externa. Era una súplica por tiempo, pero Europa lo vio como incumplimiento. España, Gran Bretaña y Francia usaron esto como pretexto para intervenir militarmente. Francia, en particular, aprovechó para intentar imponer un monarca europeo. La moratoria, pensada para salvar al país, provocó una invasión aún más costosa. El resultado: México sumido en un abismo económico y político. La apuesta de Juárez salió cara. Los ingresos aduanales eran vitales, pero la guerra y la intervención extranjera los asfixiaron. La toma de puertos clave como Veracruz cortó el flujo de dinero al gobierno. El comercio internacional se desplomó. Los bloqueos y la inseguridad paralizaron rutas y mercados. Los ingresos por aduanas cayeron drásticamente, dejando al Estado sin recursos. El gobierno recurrió a medidas desesperadas como préstamos forzosos y emisión de papel moneda. La crisis comercial agravó la deuda y la inestabilidad. La Ley Lerdo buscaba modernizar la agricultura al privatizar tierras comunales y eclesiásticas. En la práctica, solo los ricos y especuladores pudieron comprar esas tierras. En vez de pequeños propietarios, surgieron haciendas aún más grandes y concentración de la tierra. Las comunidades indígenas perdieron sus tierras y su base social. El resultado fue más desigualdad y despojo, no modernización. La ley, pensada para el progreso, terminó marginando a los más vulnerables. La privatización de tierras desató una avalancha de litigios interminables. Disputas entre hacendados, comunidades e iglesia paralizaron la inversión y el uso productivo de la tierra. Grandes extensiones quedaron improductivas, frenando la economía rural y urbana. La incertidumbre legal desincentivó mejoras y desarrollo. El sistema benefició a abogados y a los mejor conectados, no a los productores. La parálisis legal fue un freno autoimpuesto al crecimiento. Ante la bancarrota, el gobierno imprimió grandes cantidades de papel moneda sin respaldo. La inflación se disparó y el valor del dinero se desplomó. Los salarios perdían poder adquisitivo día a día. Los precios de bienes básicos se disparaban.
Comerciantes y ciudadanos desconfiaban del papel moneda, recurriendo al trueque o a monedas de plata. El caos monetario paralizó el comercio y destruyó ahorros. Las medidas de emergencia solo profundizaron la crisis. La economía quedó envenenada por la desconfianza. Las guerras desplazaron a millones, destruyendo comunidades y mercados locales. El éxodo de campesinos y artesanos rompió las redes económicas tradicionales. Los mercados colapsaron, provocando hambrunas y pobreza. La ruptura entre productores rurales y consumidores urbanos empobreció a todos. La confianza social y los lazos comunitarios se desintegraron. Sin mercados locales, la reconstrucción nacional era imposible. Las reformas fiscales liberales buscaban equidad, pero en la práctica recayeron sobre los más pobres. Los ricos evadían impuestos, los pequeños comerciantes y campesinos no podían hacerlo. Nuevos impuestos sobre negocios y tierras privatizadas ahogaron a quienes menos tenían. Muchos pequeños propietarios se vieron forzados a vender sus tierras. La desigualdad y el resentimiento aumentaron. Las reformas, lejos de aliviar, agravaron la carga de los no privilegiados. Promulgar impuestos era fácil, cobrarlos casi imposible. El Estado era débil y no controlaba gran parte del territorio. La recaudación era ineficiente y enfrentaba resistencia activa y pasiva. El déficit fiscal era crónico, forzando al gobierno a medidas de emergencia. Sin ingresos, el Estado no podía pagar ni construir nada. La incapacidad de recaudar impuestos fue un fracaso central del periodo. Sin recursos ni estabilidad, la inversión en infraestructura fue casi nula. Caminos, puentes y puertos se deterioraron, aislando regiones y encareciendo el comercio. El sueño de un México moderno quedó en suspenso. La falta de obras públicas fue un cuello de botella para el desarrollo. Incluso proyectos emblemáticos como el ferrocarril dependieron de capital extranjero. El atraso estructural se consolidó por décadas. El liberalismo económico favoreció a grandes terratenientes y capital extranjero. Las leyes permitieron la acumulación de tierras y riqueza en pocas manos. Los pequeños productores quedaron expuestos y sin protección. Las concesiones a empresas extranjeras crearon una economía dual y desigual. El sistema consolidó la explotación de recursos y mano de obra para una élite. El campo de juego nunca fue parejo. Las guerras y la inestabilidad diezmaron el capital humano de México. Decenas de miles murieron o emigraron, llevándose habilidades y conocimiento. El desplazamiento destruyó oficios y saberes transmitidos por generaciones. La escasez de mano de obra calificada frenó la recuperación. La cicatriz demográfica y económica duró décadas. La pérdida de una generación retrasó el desarrollo nacional. Más allá de las bajas, la guerra trajo saqueos y destrucción material masiva. Ejércitos requisaban bienes y destruían infraestructura, arruinando comunidades enteras. La acumulación de capital era imposible. Cualquier excedente podía ser confiscado. La destrucción de ingenios, haciendas y pueblos restó riqueza nacional. Cada acto de guerra era un retroceso económico. La recuperación era lenta y costosa si llegaba. El caos permitió el ascenso de grandes capitales y corporativos. Los mejor conectados compraron activos en quiebra y dominaron mercados. Pequeños productores y artesanos fueron desplazados por grandes empresas. El poder económico se centralizó en pocas manos y en la Ciudad de México. Este proceso se aceleraría bajo Porfirio Díaz. La diversidad económica local fue reemplazada por concentración y desigualdad. El mayor legado de Juárez fue la inestabilidad estructural. 2 décadas de guerras y crisis crearon un país donde la ley y la propiedad eran inseguras. La reconstrucción se hizo sobre bases desiguales, beneficiando a una élite. El porfiriato perfeccionó este modelo: orden y crecimiento para pocos, desigualdad para muchos. Las raíces de la Revolución Mexicana están en estas crisis y políticas. La bancarrota de Juárez transformó la sociedad y sembró las desigualdades futuras. 16 razones. Una catástrofe, deuda,
guerra, reformas fallidas, invasión, desigualdad y destrucción. Cada crisis alimentó la siguiente, dejando al Estado paralizado y a la sociedad fragmentada. Las políticas bien intencionadas a menudo agravaron los problemas. El capital humano, la infraestructura y la confianza social se perdieron. El resultado: concentración de poder, dependencia extranjera y una herencia de inestabilidad. La historia de Juárez es una lección sobre los costos de construir una nación en tiempos de crisis. Vemos cómo estas decisiones afectaron directamente a las familias mexicanas de clase media y baja. No solo hablaremos de números, sino del impacto real en los hogares y comunidades. Así que pónganse cómodos, porque vamos a descubrir cómo estas piezas del rompecabezas marcaron a generaciones. Arrancamos. Empezamos con la razón número 9, una de las más dolorosas para el pueblo mexicano. Hablamos de las reformas fiscales que recayeron con fuerza sobre la gente común, afectando a quienes menos tenían. El gobierno de Juárez, desesperado por dinero tras años de guerra y crisis, implementó nuevos impuestos. Pero estos no tocaban a los más ricos. El peso cayó sobre pequeños comerciantes, artesanos y campesinos, quienes ya vivían al límite. Tener una tiendita, vender artesanías o poseer una pequeña parcela se volvió mucho más caro y complicado. Muchos negocios familiares apenas podían sobrevivir. Estos impuestos no eran progresivos, al contrario, aplastaban a quienes menos tenían, profundizando la desigualdad social y económica. Mientras la clase baja luchaba por sobrevivir, las élites encontraban formas de evadir el golpe, usando influencias y privilegios para proteger su riqueza. Esto generó un sentimiento de injusticia brutal. Los ricos seguían enriqueciéndose mientras el pueblo cargaba con el peso de la reconstrucción nacional. El resultado fue una herida profunda en el tejido social, una división que marcó a generaciones enteras. Para ilustrarlo, vean este gráfico. La carga fiscal de los pequeños productores se disparó, mientras la de los grandes hacendados apenas cambió, perpetuando la desigualdad. Los datos muestran claramente quién pagó realmente los platos rotos y quién salió ileso de la tormenta económica. Y, tristemente, esta historia se ha repetido muchas veces en México, dejando cicatrices difíciles de sanar. La desigualdad en el sacrificio fue una de las raíces más amargas de la crisis, sembrando resentimiento y desconfianza hacia las autoridades. Así empezó el ciclo de asfixia económica desde abajo, un ciclo que, lamentablemente, se repetiría en la historia de México. Razón número 10. La recaudación de impuestos era débil, y la evasión fiscal, especialmente en zonas rurales, era la norma. El gobierno no tenía recursos ni presencia suficiente para cobrar en todo el país. En las ciudades, la clase media pagaba, pero en el campo, los grandes terratenientes simplemente ignoraban al Estado. Sin ingresos, los servicios públicos desaparecieron. Caminos, escuelas y hospitales quedaron en el olvido. El resultado fue un ciclo de desconfianza y abandono. El gobierno no invertía porque no recaudaba, y la gente no pagaba porque no veía beneficios. Así, el campo quedó marginado y la fractura entre ciudad y campo se profundizó. Razón 11. La falta de inversión en infraestructura productiva. Sin caminos, puentes ni sistemas de riego, los productores quedaban aislados y sus mercados se reducían a su aldea. El poco dinero disponible se destinaba al ejército, no al desarrollo. El resultado: comunidades atrapadas en la economía de subsistencia, sin acceso a educación ni salud. La pobreza se volvió un ciclo imposible de romper. El gobierno hipotecó el futuro del país al no invertir en su gente. Miren estas imágenes. Caminos intransitables, puentes caídos, pueblos desconectados. No es una zona de guerra, es la vida cotidiana de la época. La falta de infraestructura estranguló la economía desde sus cimientos. Así, el abandono del campo se volvió crónico. Razón 12. Las políticas liberales de la época favorecieron abiertamente a las élites nacionales y al capital extranjero, dejando de lado a la mayoría de la población mexicana. Las leyes de desamortización permitieron privatizar tierras comunales, que terminaron en manos de hacendados y empresas extranjeras. Lo que antes era propiedad colectiva de pueblos y comunidades,
pasó a ser un botín para unos cuantos, cambiando para siempre la estructura rural del país. Comunidades indígenas perdieron sus tierras ancestrales y se convirtieron en peones en su propio hogar, obligados a trabajar para los nuevos dueños, bajo condiciones cada vez más duras y desiguales. La concentración de la tierra fue brutal, creando una de las mayores desigualdades de la historia mexicana. El acceso a la tierra, y por lo tanto a la riqueza, quedó restringido a una minoría privilegiada. Las concesiones para ferrocarriles, minas y comercio se entregaron a un círculo cerrado de poderosos, quienes controlaban los recursos estratégicos del país y limitaban el desarrollo de los demás sectores sociales. Los pequeños productores no podían competir y quedaron marginados, perdiendo no solo sus tierras, sino también sus medios de vida y su autonomía. Miren este gráfico. En apenas una década, la tierra comunal prácticamente desapareció y pasó a manos de unos pocos, ilustrando el impacto devastador de estas políticas. El progreso y la modernización fueron solo para una élite, mientras la mayoría quedó desposeída, enfrentando pobreza y exclusión social. Así se sembró la semilla de una desigualdad duradera, cuyas consecuencias aún se sienten en la sociedad mexicana actual. Razón 13. La pérdida de capital humano por migración y choques demográficos. La gente, despojada de tierras y sin oportunidades, migró a las ciudades o a Estados Unidos. Las ciudades no estaban preparadas y surgieron cinturones de miseria. Cada migrante era un trabajador menos para el país. Las guerras y epidemias diezmaron la población, frenando el crecimiento económico. Menos productores, menos consumidores. La economía se estancó. Vean estos gráficos. Caídas abruptas de población coinciden con guerras y epidemias. Las rutas migratorias muestran un país que se desangra. México perdió a su gente más valiosa, su verdadero capital. La fuga de brazos y cerebros fue un golpe silencioso pero devastador. Razón 14. Las pérdidas económicas directas por requisas y daños materiales fueron devastadoras y dejaron cicatrices profundas en la vida cotidiana. Los ejércitos tomaban lo que necesitaban: ganado, cosechas, herramientas, incluso las gallinas y los cerdos, dejando a las familias campesinas en la ruina total y sin medios para recuperarse. Las batallas destruían casas, campos y talleres. Nadie compensaba las pérdidas y los pueblos quedaban desolados, con sus habitantes obligados a empezar de cero. La gente vivía al día, produciendo solo lo indispensable para sobrevivir, sin posibilidad de ahorrar ni invertir en el futuro. La incertidumbre paralizaba la economía. ¿Quién invertiría o abriría un negocio si todo podía ser saqueado mañana, si la violencia podía llegar en cualquier momento? Documentos de la época muestran reclamaciones ignoradas por el gobierno, peticiones desesperadas de campesinos y comerciantes que nunca recibieron respuesta. Cada papel es la historia de una vida confiscada por la guerra, de sueños y esfuerzos perdidos para siempre. La ruina fue total para miles de familias, que vieron desaparecer en días el trabajo de generaciones. La guerra no solo destruyó ejércitos, destruyó el sustento, la esperanza y la dignidad de la gente común. Así, la economía quedó paralizada por el miedo, la pérdida y la ausencia de futuro. Nadie siembra en un campo minado, ni apuesta por un mañana que parece condenado. Razón 15. La llegada de grandes empresas y capital concentrado destruyó las economías locales. Pequeños productores y artesanos no podían competir con fábricas y compañías extranjeras. Los talleres quebraron, los campesinos fueron desplazados por monocultivos de exportación. La tienda de raya ató a los trabajadores a la empresa, endeudándolos de por vida. El ferrocarril conectó minas y plantaciones con puertos, no a las comunidades. El progreso fue para las empresas, la dependencia y pobreza para el pueblo. Miren este mapa. Las vías del tren sirvieron para extraer riqueza, no para integrar el país. La economía local se volvió una pieza más de la maquinaria de extracción. Así, el pez grande se comió al chico y la diversidad económica desapareció. Razón 16. La reconstrucción fue desigual y profundizó la brecha social. Las inversiones se concentraron en sectores y regiones que beneficiaban a la élite y al capital extranjero. El campo y las periferias quedaron en el abandono.
Las ciudades se modernizaron, pero el resto del país se hundió más en la pobreza. La inestabilidad persistió, con levantamientos y bandolerismo. La paz de Juárez fue una paz impuesta, sin justicia ni equidad. Esta desigualdad sembró las semillas de futuros conflictos, como la Revolución Mexicana. Vean estas imágenes: el paseo de la Reforma elegante, y una aldea en ruinas. Dos Méxicos, una sola historia de exclusión. La modernización dejó atrás a la mayoría, creando prosperidad para pocos. Y así, completamos el rompecabezas de las 16 razones del colapso económico en tiempos de Juárez. Vimos cómo las políticas fiscales, el abandono del campo y el favoritismo a las élites llevaron la crisis a un nivel personal para la gente común. Esta historia no es solo mía. Compártanla en los comentarios, cuenten sus historias y reflexiones. Hagamos de este canal un foro de historia colectiva. Si no han visto la primera parte, vayan a verla para entender el contexto completo. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video.